apestados, ¿no? En la sociedad. Y cómo esos apestados no han estado basados en enfermedades, ni han estado basados en hechos reales, argumentados y materiales, sino al final es como todo, ¿no? Era superstición pura superstición, maldición, que ellos se inventan, sea quien sea, que les clava el San Benito encima y que para quitárselo de encima, pues 8 siglos solamente, ¿no, Silvia? 8 siglos. 8 siglos, fíjate que hasta el siglo XIX, para entrar en la universidad se exigía un certificado de limpieza de sangre, en el que, bueno, en la universidad o en el ejército o en la iglesia o para desempeñar un trabajo de funcionario del Estado. Y una de las cosas era pues eso, demostrar que no eras agote. Ajá. Además de no ser judío, ni musulmán, ni converso. Claro, lógicamente. Es que habían clases para los apestados, ¿no? En la época Silvia. Bueno, eso sucede en el siglo XXI, aunque no nos queramos dar cuenta, pero sigue sucediendo en el siglo XXI y no hace falta que, lógicamente, solamente, como digo yo, que demos un vistazo al mundo y nos demos cuenta, pues, quiénes son ciudadanos de primera clase, de segunda clase y, lógicamente, de tercera clase, cuarta e incluso, ya podría decir, hasta quinta clase. Y ahí cada cual, bueno, pues que vaya viendo continente por continente y verá lo que hay y cómo se trata. Dependiendo de dónde seas, o de cómo seas, o de dónde provengas, cómo se te trata. Si llegas a pongámoslo así de esta manera, un pseudo país de primera clase, o que se considera de primera clase, y que después, bueno, pues acaba teniendo comportamientos pues de segunda, o tercero, o cuarto país del mundo. No hace falta que os digamos como lo que sucede en Estados Unidos cuando llega un inmigrante, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo de los agotes es preocupante. Y cuidado, hablamos de 8 siglos. Es que claro, el tema está en que estos acontecimientos se siguen sucediendo en el siglo XXI y con personas de a pie y, lógicamente, pues es algo triste, ¿no, compañera? Muy triste, ¿no? Que el ser humano siga siendo así, que no haya evolucionado en su capacidad para darse cuenta de que todos tenemos el mismo corazón, tenemos el mismo cuerpo, y unos más y otros menos, pues igual tenemos más o menos capacidad material, pero que somos seres humanos, ¿no, compañera? Pues sí, es tremendo que hayan habido este tipo de discriminaciones y que en cierto modo las sigan habiendo. Ciertamente. Tenemos que luchar para abolir esas puertas mentales. Y habrá mucha gente que ahora mismo se hará la pregunta, bueno, pero ¿a qué te refieres o a quién te refieres? Eso solamente para ponerlo así, ¿eh? Mirad lo que está sucediendo con los refugiados de Siria. Simplemente con eso. No, nada más. Simple. Siglo XXI, ¿eh? País del continente del primer mundo, Europa. Los considera como apestados. Los tiene en poco menos que campos no digamos de concentración, porque lógicamente no son campos de concentración, pero campos de refugiados en los que las condiciones son, sinceramente, que si viéramos los estudios de ACNUR, cómo tienen que intentar ellos sobrellevar toda esta situación, es sinceramente aberrante. Cuidado, quien dice sirios en Europa, pues dice mexicanos en Estados Unidos, por poner otro ejemplo. Y quien dice eso, pues dice, por ejemplo, saharauis en España, por poner otro ejemplo. Pero bueno, cada cual tiene que ir dándose cuenta por sí mismo. Aquí no vamos a abrir más los ojos de lo que ya los tenéis, porque lógicamente tampoco es cuestión de dejaros ciegos. Y sinceramente, cuando uno mira directo a la luz, puede llegar a quedarse ciego. Silvia Rossi, compañera, hasta aquí el enigma de la historia en el día de hoy. Apasionante, esos agotes que hay que seguirlos y, lógicamente, pues conocer bien su historia. Y ya, bueno, pues hemos lanzado esa entradilla. Quizás en un futuro hagamos un monográfico sobre ellos, que bien merecido se lo tienen. Tratar sobre los agotes creo que puede dar mucho que hablar. Y hasta el próximo Enigmas de la Historia, compañera. Pues hasta el próximo. Estás escuchando Narradores del Misterio. Narradores del Misterio. ¿Quieres contactar con nosotros? Toma buena nota. narradoresdelmisterio@gmail.com.
Explícanos tus experiencias con lo sobrenatural. ¿Has tenido algún avistamiento ovni? ¿Algún contacto extraño? narradoresdelmisterio@gmail.com. Explícanos tu historia. Todo material que nos envíes será tratado con el anonimato merecido. Fotografías, psicofonías, psicoimágenes. Envíanos tu historia a narradoresdelmisterio@gmail.com. narradoresdelmisterio.net. Tú también cuentas. Te esperamos. Y después del apasionante enigma de la historia que nos ha traído nuestra compañera Silvia Rossi en el día de hoy, nos vamos a un apartado que a Miki Nieto le encanta y Fran González ya está frotándose las manos. Los enigmas de la historia. Se volvió a colar otra vez, la cuña que no tocaba. Las noticias del misterio. Con Fran González en Narradores del Misterio. Yo supongo, Fran, que esto tiene que ver con que como es la sección que rompe un poco el hielo, el programa en cuestión, pues siempre se cuela la cuña que no toca, compañero. Y bueno, pues estamos en las noticias del misterio, ¿no, compañero? Sí, que hay noticias que también son enigmas. Sí, ahí está, bien buscado, compañero, claro que sí. Yo ahora ponía la cuña y digo, esto no es, esto ha sido antes, esto ha sido con Silvia. Pero bueno, oye, como digo yo, como tú bien dices, las noticias del misterio muchas veces son enigmas también de la historia. ¿Qué nos vas a traer, compañero, en el día de hoy? Pues mira, vamos a comenzar con un enigma. Sabemos que es cómo se construyeron las pirámides o los templos egipcios. Tienen miles y miles de teorías, ¿no? Cada uno tiene su propia teoría casi. Pues bueno, en los últimos días pues aparece una nueva teoría. Hay alguien que supuestamente ha hecho estudios de diferentes construcciones egipcias, bueno, y han llegado a la conclusión de que posiblemente podían haber usado levitación acústica. Levitación acústica. De los templos. Levitación acústica. Madre mía. No sé. A mí me ha recordado un poco, ¿no? El programa que tuvimos Alex Guerra creo que Alex Guerraterra, sí, correcto. ¿No? Sí, que hablaba de esta arqueoacústica, ¿no? Esta arqueología acústica que se encuentra en muchos lugares, ¿no? Y me llamó mucho la atención estas noticias. Bueno, estas personas han estudiado como cerca de los obeliscos de los que quedan, o de los que quedaban, porque desgraciadamente todos están repartidos ya por el mundo, en todos sitios hay un obelisco, ¿no? Claro, lógicamente. Se encontraron pues una serie de cuencas de piedra caliza situados, ellos dicen, como si fuera una especie de mantra, cada una con formas idénticas y que, dado sus cavidades circulares, en principio se atribuyeron a que pudieran ser una especie de cuencos para recoger sangre. Pero claro, cuando se encuentran decenas de estos cuencos y ninguno tiene restos de sangre, pues posiblemente es que no fueran para recoger sangre, ¿no? Claro. Entonces, es una deducción bastante clara en ese sentido. Sí, es una deducción bastante clara. Entonces, dadas las dimensiones de estos cuencos todas iguales y la situación que podían estar con respecto a los obeliscos, estos estudiosos creen que todo esto podía provocar una especie de vibración, que de alguna manera esta frecuencia vibracional podía provocar una especie de levitación acústica que ayudara a todos aquellos que estaban, cuidado, es un poco complejo, ¿no? Que ayudaran a todos aquellos que estaban en el interior de aquella vibración, pues a construir con mayor facilidad todo lo que eran los templos y pirámides. Miki, cambia esa cara. Es que yo... levitación acústica, levitación acústica. ¿Te impacta o qué? Ahora, es que estabas muy pensativo. Ahora es que ahora me viene a la cabeza... Te ha venido lo que comentaba Sergio antes, seguro. Bueno, verá. Es que no quiero tomar una pequeña revancha, pero me parece mucho más creíble esto que lo que hace un año aproximadamente decía de aquel ingeniero, o ingenioso, vamos a decirlo así claramente, jubilado, si no me equivoco, de España, ¿no? Si no me equivoco, Fran, que decía que él, una manera rudimentaria, con unos poleas, conseguía... Pobre hombre, lo siento, tengo que decirlo. Tengo que decirlo, es que, vamos, ya me pareció absurdo en aquel momento, Oye, tengo que decirlo. Yo creo que la palabra absurdo no es la palabra, digamos que es ingenioso, ingenioso. Oye,
ingenioso. Oye, a ver, si hay una persona que puede crear un motor de hidrógeno, un motor de agua, un motor de basura, pues si alguien puede crear una polea para levantar piedras. Ahí me pareció bastante absurdo, por mi punto de vista. Hay gatos hidráulicos que son capaces de levantar auténticas moles. Que me puede decir que es absurdo esto de la acústica, mucho también. Pero hombre, vamos a ver. Bueno, a ver, supongo, Fran, que todo esto de la levitación acústica. Se ha comprobado. A mí me dicen que me hablan de la levitación magnética y hasta cierto punto, pues eso, pones una plancha magnetizada y una plancha justo debajo, polo opuesto, magnetizada también, y puede llevar, en este caso... Trenes bala y demás. Sí, pero mira, quizás aquí vamos a tener que, no sé, Silvia, cómo está de algunas... Silvia, ahora comentará. ¿no? Física. Y estos científicos dicen que, por ejemplo, una fricción entre cristales de cuarzo con la calcita genera una serie de ondas, y que este sería el principio de este campo electromagnético que permitiera la levitación acústica. Yo no tengo ni cuarzo ni calcita a mano, no he podido hacer la prueba. Y en cuanto a lo que decía Miki, a ver, pues es otra teoría esta, pero claro, el señor de las poleas, luego te encuentras con otro, porque él lo construye a escala, ¿no? Entonces dices, bueno, pues una vez que todo lo engrandeces, está muy claro, las pirámides se construyeron con poleas, pero ¿quién construyó las poleas? Porque nos seguimos encontrando con el mismo problema. Esto es como cuando te intentan convencer de que se utilizó la rueda cuando no había rueda. Al final, lógicamente, nos damos cuenta de que nos encontramos en un momento, y antes se lo he dicho a Sergio, Fran, y supongo que estarás de acuerdo. A mí me gusta en este caso, y sobre todo me gustaría que Silvia también opinara sobre esto. Estamos en un momento de la historia en el que cualquier noticia que nos den, por disparatada, Silvia, que nos parezca, hasta cierto punto tenemos que creérnosla, porque claro, es que, a ver, llegamos a ese punto en el que decimos, a ver, no te creas nada, no puedes. Pero claro, si lo que te están diciendo que te creas es algo que puede tener su, entre comillas, rigor, pues claro, ya lo ha dicho Fran, ¿no? Cuando tuvimos aquí a Alex Guerraterra hablándonos de la arqueoacústica, y ella hablaba convencidísima, y porque había hecho estudios sobre cómo funcionaba la arqueoacústica en aquellos templos maravillosos de México. Al final, claro, Silvia, nos encontramos con ese paradigma, ¿no? Qué creer y qué no creer, ¿no? De las noticias que vienen últimamente y de los sucesos y acontecimientos que se suceden últimamente, ¿no, compañera? Bueno, claro, es complicado. Quiero decir que a mí me gusta experimentar. Claro, me pregunta Fran por vía interna, dice, el cuarzo y la calcita juntos, bueno, no se me ha ocurrido nunca friccionarlos. O sea, los utilizo de otra manera, no se me ocurre frotarlos, a ver qué pasa. Mi trabajo con las vibraciones, con cuarzo, por ejemplo, a nivel vibracional, es con un diapasón de cuarzo, que emite una vibración muy fuerte, pero no deja de ser un diapasón que tiene medio metro. Claro, estamos hablando... claro que la vibración puede hacer levitar las cosas o moverse. Claro, tendría que ser... Pero claro, tendría que ser un algo muy brutal, muy grande, para conseguir esto. Es enorme, gigante. ¿Hasta qué punto podemos llegar a empezar o no sé, perdonadme, pero el otro día recuerdo que cuando lo hablábamos con Silvia, el tema de estos chicos que hacen unos saltos impresionantes, ella nos hablaba de su propio hijo que hace volteretas con su estatura de una manera impresionante, y dices, a ver, pues con tu altura, ¿cómo puedes hacer eso? Lo del tema de literalmente romper las leyes de la física tal y como la conocemos. O sea, ¿hasta qué punto quizás lo que nos rodea y nosotros queremos negar, y Fran, la noticia es muy interesante, está ahí delante de nuestros ojos, pero nosotros nos empeñamos en que eso no funciona? Y al final, más tarde o más temprano, la noticia más... perdón por utilizar este concepto, pero la noticia más idiota se va a convertir en realidad, Fran. Diremos, ¿cuándo hubiéramos pensado nosotros que esto pudiera ser realidad? Bueno, pues ahí lo tenemos, y es realidad. Compañero, es un hecho más que contrastado, ¿no? Claro, yo a veces pienso que me gustaría tener una máquina del tiempo para muchas cosas, está claro. Pero a veces me imagino que igual estos grandes misterios o estos grandes enigmas
Si los viéramos tal como se hicieron, igual pensamos, pues qué tontos, pues mira que era fácil. Claro, claro, ahí vamos, No ahí lo sé. vamos, ahí vamos, ahí vamos. Ahí está. Pues no lo sé. Sí, sí. Aquí estamos intentando hablar de que si utilizaba